un tema particularmente llamativo para los venezolanos principalmente, que es el tema del Foro de Sao Paulo. Para ello vamos a tener al señor Noel Leal, que, modestia aparte, es todo un honor. Así que, bueno, sin más dilación, creo que vamos a empezar a invitarlo por acá. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noel? Un placer. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. ¿Y tú a mí? Perfecto. Genial. Maravilloso, maravilloso. Tuve un problema con los auriculares, pero bueno, esto está respondiendo bastante bien. Qué bueno. Bien. Para comenzar un poco, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por la charla o el diálogo. Pero sin más dilación, quiero partir con el tema que nos atañe hoy, ¿no? Y es un poco el desenvolvimiento de esto que se ha venido dando en la región, en Sudamérica principalmente, y lo que desembocó en lo que hoy por hoy conocemos como el Grupo de Puebla, que previamente fue el Foro de Sao Paulo, que previamente se vino desenvolviendo con el movimiento de la intelectualidad, que bueno, ahí tenemos muchas ramas para tocar, pero como he visto un poco tu trabajo y vienes más o menos en una línea, digamos, secuencial, bueno, nada, lo principal es intentar explicar cuál es esta parte de esta génesis o de una de estas génesis dentro de los movimientos. No sé si lo quieres seccionar entre intelectuales y bélicos o si lo quieres aglutinar y partir desde ahí. ¿Qué tal si partimos desde mucho más atrás? Vamos a Bueno, partir listo. del, vamos a partir del esquema propio de Marx, Bien. la evolución de todo su esquema socialista y llegamos a un punto donde previo o en conjunto con la revolución comunista tenemos el desarrollo del fabianismo. Entonces, ¿qué encontramos en el fabianismo? El nacimiento de la socialdemocracia. Por el otro lado, sigue avanzando el tiempo y encontramos a Gramsci como un gran motor de herramientas para hacer viable y comestible, digerible en nuestro tiempo, toda esa gran cantidad de cosas que son de principio antinaturales. Entonces ya tenemos el proceso cultural a través de Gramsci y toda la intelectualidad sumada y el proceso político a través del proceso de la socialdemocracia. Eso se funde y va siendo el principal y el trabajo más importante, que es debilitar al individuo, haciendo que el individuo sea capaz de aceptar como formal, como legal, como justo, asuntos absolutamente antinaturales, asuntos absolutamente que son contrarios a la lógica. El individuo empieza a aceptarlos y se van haciendo a través de toda la penetración en los esquemas políticos, se van haciendo leyes que favorecen toda esta puesta de cabeza de la realidad. Entonces, vamos a encontrarnos que todo este fenómeno de la intelectualidad latinoamericana, iberoamericana, latina en general, pues sin el soporte francés jamás hubiésemos tenido tanto daño, tanta penetración. Ajá. Paréntesis rápido, que bueno, asumo que tu audiencia lo debe saber porque entiendo que es una audiencia bastante culta, pero cuando partes de la base del latino, hablas etimológicamente en la raíz del idioma o de los idiomas que derivan propiamente, Por para que se supuesto. comprenda, porque se comprenda que no solo va en el subcontinente ni en el continente, sino más allá de, trascendiendo incluso eh, de forma continental y de forma Global, transatlántica, evidentemente. Sí, global, sí. global. El aporte de lo que ha hecho el proceso revolucionario en esta etapa es una cosa increíble. Yo siempre cito para que, escapándonos del mismo principio latino, para escaparnos de cualquier cosa y tomar todo en consideración del fenómeno revolucionario ya enraizado y la operatividad que le ha dado el chavismo y el Foro de Sao Paulo, pues por supuesto en este momento debemos recordar a un partido que ganó unas elecciones en Nepal, el cual reivindicaba el proceso de Sendero Luminoso. Entonces,
veamos todo ese marco para poder entender el desarrollo y dejemos de verlo en chiquito, que es una de las cosas que más preocupa y por cual no se ha entendido el proceso revolucionario. La intelectualidad venezolana durante todo el proceso del chavismo negaba que el chavismo tuviese un carácter internacional ni que formara parte de una estructura, negaba la existencia propia del Foro de Sao Paulo, negaban las conexiones o funcionalidades que tiene la Internacional Socialista para hacer posible este desastre. Ok, ahora volvemos a este orden. Volvemos a ese proceso donde la socialdemocracia debilitó las estructuras propias de la democracia. La socialdemocracia pervirtió el proceso del individuo para entender su propia voluntad e independencia para el desarrollo. La socialdemocracia generó una serie de leyes que, orientadas en el marco de la justicia social, fueron generando esa sociedad que simplemente decidió rendirse ante papá Estado. Y eso va matando su identidad. ¿Ok? Entonces, a eso si tú le sumas la penetración de lo que hoy se ha denominado marxismo cultural, gracias a las herramientas que dio Gramsci, gracias a toda la estructura de la intelectualidad, de la pseudo intelectualidad que ha hecho tanto daño, tienes estos resultados y el caldo para la generación del Foro de Sao Paulo. ¿Okay? Vamos a otro hecho histórico, se tumba el muro de Berlín, viene el declive del socialismo real, viene la desaparición de la Unión Soviética y su ancla principal en América Latina, Cuba, pasa a quedar huérfana. Pero su orfandad es dentro de todo limitada, porque por más que parezca ridículo. Cuba contaba con una serie de pequeños apéndices y personalidades sueltas por toda América Latina que venían sustentando las necesidades de Cuba. La primera necesidad, que fue la de generar de nuevo una oportunidad propia para el desarrollo y control de posiciones políticas importantes en Latinoamérica, se la brinda Lula da Silva en Brasil, siendo Lula gobernador del estado de Sao Paulo. Entonces, existe esa conexión. En ese momento, Fidel articula a todos los movimientos de izquierda, a todas estas estructuras penetradas, facilitadas, que han convivido dentro de la estructura democrática de las naciones, gracias al debilitamiento institucional que ofreció la socialdemocracia, y se conectan con el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allí? Tenemos la repetición de un ritual constante de la izquierda. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Entonces, aquí se conectan de una manera propia y tienen la estructura del Foro de Sao Paulo. Los grupos narcoterroristas de Colombia, investidos bajo el concepto de la revolución y del proceso político socialista, encuentran unión práctica en cada uno de los partidos de izquierda de las distintas naciones de Latinoamérica y se conectan en esa malla del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo logra su primer gran triunfo importante de conquista de una nación a conquistar la gran caja chica, pues a conquistar a Venezuela. No solo conquistaste la chequera más grande, sino conquistaste también el buen nombre de Venezuela, que fue utilizado como gran propulsor para distribuir revolución. Entonces la revolución llevaba esas dos cosas, el buen nombre de Venezuela y llevaba el dinero de Venezuela, pero aprovechaba toda la estructura ideológica que ya había sido penetrada. Ya la estructura política, perdón, había sido penetrada por la estructura ideológica, la estructura académica había sido penetrada por la estructura ideológica, la estructura comunicacional está en manos del esquema ideológico. Y tenés este resultado. Fíjate, acá tocas un par de temas que me parecen precisos remarcar. Primero, cuando dices la utilización del nombre de Venezuela, que si bien es cierto que lo plantean de una forma, digamos, a principios de los 90, bueno, ya a final de la década del 80, pero más a principios del 90, hasta el inicio del 2000, que lo plantean como un modelo próspero, cuando no era próspero teníamos una burbuja, y lo plantean como un modelo, incluso en la ambigüedad del aspecto este que siempre coloca el socialismo, ¿no? De la subjetividad, lo colocan como un modelo próspero, pero como un modelo próspero
fallido de derechas, lo cual sabemos que desde el 58 es prácticamente imposible. Pero acá tocas un par de factores que me llaman más la atención, y es la orfandad de Cuba, y coloco las comillas porque creo que muy poco se menciona la capacidad real del aspecto de negocio que tiene Cuba entre lo que es la década del 60 y la década del 90, siendo que esta pequeña isla tiene uno de los ejércitos más potentes del mundo. De hecho, del 60 al 90 nunca bajó del top 10 en capacidad bélica su ejército. Nunca bajó del top 10 en la capacidad de importar, ¿cómo se le llama esto? Mercenarios. Y cuando hablas del aspecto intelectual, me llama la atención poderosamente porque casualmente uno de los intelectuales más ponderantes de la década del 60 en adelante, nuevamente remarcando el hilo en el que llevamos, es Gabriel García Márquez, que, y dicho sea de paso, sabemos que es el precursor principal de las ideas, digamos, vamos a decir, sociales de lo que plasma esta figura para la región en principio. A esto se le pueden sumar varias figuras más. Está Mario Vargas Llosa, está la figura de Allende, varios más, ¿no? O sea, tenemos a Galeano, pero para no irnos, digamos, a figura por figura, vamos a continuar en el mismo hilo, digamos, deshilando, porque la capacidad bélica me parece imperante, sobre todo cuando para Venezuela, que es la caja chica que toman, hay un factor que se omite, y es el factor de la creación de la guerrilla, o en su momento grupo bélico, llamado Tupamaros, que se da con la base fundamental de la estructura de Uruguay, ¿ok? Que es la que ejerce el caballero este Pepe Mujica, y que a su vez tiene el nexo con lo que sería la reconversión del MIR, que se da tanto en Venezuela como en Perú, como en Chile, que es la que migra a España con ETA. Pero para no meternos en ese berenjenal, ¿verdad? Y vamos a intentar explicarlo de la forma más diáfana posible. ¿Cómo ves tú el desarrollo bélico en la región con la influencia monetaria de Venezuela, que también se omite? Desde el 58 y un poco antes viene llegando con financiación bastante dura, como fue la caja chica de economía y el parque económico que se pierde de Venezuela con la Razábal. Pero bueno, vamos a irlo aglutinando un poco para no desprender tanto a la audiencia con tanta información. Bueno, ese efecto bélico hoy, por supuesto, tiene el apadrinamiento de lo que es Rusia y China. Es un apadrinamiento que fue el apadrinamiento natural de Cuba. Nosotros lo que tenemos es un endoso. ¿Mm? Hay algo que corría en los tiempos de Chávez que ayudó a conquistar la parte que no envilecía de manera directa con metiendo el narcotráfico y todas las cosas que hizo contra la Fuerza Armada, sino también la promesa del Plan América. Eso es una cosa que muy poca gente conoce y menos se habla, pero fue algo con lo que se fue atrayendo, fue una capacidad seductora a un grupo de militares con respecto a esa influencia bélica como tal. Esa es el desarrollo de la misma y hasta las conexiones de la misma llegaron a asuntos que eran realmente preocupantes y no prendieron las alarmas completas, como cuando se donaron de aquí los Mirage a Ecuador. Eso debió haber prendido cualquier cantidad de alarmas y no se activaron en su momento. La cobardía de Francia en ese momento fue realmente impresionante al simplemente vetar la posibilidad de eso. Era total autoridad de Francia poder hacer. Y no lo hizo. Entonces, ¿por qué? Pues están muy contentos con Chávez. Todos estaban muy felices con Chávez. Es muy importante. Todos los que estén sufriendo hoy en el mundo, cualquier cosa que haya tenido que ver con el proceso revolucionario, desde un arrebatón de una cartera en una calle de Nueva York hasta el proceso que destruye España, es su asquerosa y responsabilidad. Eso es importante que lo tengan claro. Le rindieron gracias a un criminal que estaba muy claro que venía a destruir la nación y lo dejó claro en su discurso de La Habana del 94 y lo dejó claro en la campaña y por supuesto cada día de su ejercicio de gobierno lo hizo lo propio. Hay un punto que estabas desarrollando cuando hablabas de la intelectualidad. Yo escribí hace años un artículo que se denomina ¿Qué distinto fuese mi país? ¿Qué distinto fuese mi país si a mi país no le hubiesen impuesto como libros de texto, de texto no, como lectura obligatoria,
toda esa porquería del realismo mágico encabezado por Gabriel García Márquez. Es todo el lote de lo que colocaste. Y hablaba de la importancia de haber colocado cosas como Carlos Rangel, cualquier cantidad de cosas que nos hubiesen dado una base de un conocimiento claro por la realidad, y no ese festival que destruye la mente y la lógica, que es esta estructura de realismo mágico que tanto daño ha hecho. Por eso es esa intelectualidad como soporte de la destrucción que estamos viviendo. Una destrucción que es herramienta política que es muy bien usada por el proceso revolucionario que estamos viviendo. Claro, porque es que también acá tenemos el mismo, digamos, nexo de la intelectualidad que viene incluso con nuestras editoriales. Porque, a ver, tal vez para, no sé, para alguien de 30 y tantos años, como puedo ser yo, o algún contemporáneo, recordará textos como de la editorial Santillana. Pero, ¿qué es la editorial Santillana? ¿Dónde está la editorial Santillana? ¿Cómo se crea? ¿Y cuál es su línea directamente editorial, valga la redundancia? En este orden, eh, me parece que también es un poco propicio mencionar justamente lo que viene siendo la limitación de, de las líneas argumentativas en Venezuela, principalmente, ¿no? Con el tema intelectual, y es cuando se empieza a fomentar en el día a día, eh, vamos a decir, el vandalismo disimulado. ¿Y esto en qué lo quiero citar? Por ejemplo, no sé, recorriendo las calles de Caracas, te puedes encontrar estaciones de metro como Ruiz Pineda, ¿ok? O si recorremos, no sé, el Panteón Nacional, te puedes encontrar intelectuales de gran talla como Fabricio Ojeda, ¿ok? Que, o sea, no es por ser malos o buenos, pero me parece que llevar a la línea media de la intelectualidad, de la juventud que se está gestando entre la década del 70 o del 60 al 90 y ver que en el Panteón Nacional tenemos una figura de la envergadura de Fabricio Ojeda, que su currículum es bastante simpático, los invito a revisarlo, tiene dos profesiones. Sus profesiones son poeta y terrorista. Pero bueno, continuando en la misma línea, que siempre va por ahí, ¿no? Como luego permea en el aspecto académico, que también se tocó en un diálogo previo que hice en estos días con un caballero de la Central, un periodista, pero, y también en el mismo orden, digamos, desglosar un poco, o bueno, o traer un poco a acotación que previo a la figura de Ernesto Guevara, la figura de talla mundial de la intelectualidad y de la revolución en el mundo es una figura venezolana que asumo que también debes conocer porque no es que sea muy difícil de encontrar, llamada Livia Goberner. Que, y dicho sea de paso, su currículum es muy similar al de don Fabricio, ¿no? Su profesión es ser estudiante y, o casualidad, terrorista, pero creo que acá viene como el lado más simpático, ¿no? Fíjate que, y es lo que yo puedo entender o comprender, hoy por hoy, esa extensión de la línea intelectual se ve como que no existe, o bueno, por lo menos yo, cuando pude recorrer universidades o centros académicos en Venezuela, no existe un recinto académico donde no tengamos un aula Carlos Marx, eh, cátedras del estilo Pío Tamayo en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, no sé si por ahí quieres continuar un poco, porque, o sea, si sigo mencionando la cantidad de aberraciones que he podido ver yo, no termino hoy. Uno siempre lo explica y pone el principal ejemplo, la estatua de Allende en la entrada de la Universidad Central de Venezuela. Ya eso, ya eso, cuando te hablan de que los auditorios de economía en fases no son el naranja ni el azul, sino Marx y Engels, ya eso te está diciendo la realidad de la universidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, y ese mismo efecto lo encontramos en todo, dígame en la ULA en Mérida. Es una cosa realmente fuerte el daño hecho. Y va mucho más allá de, porque hay mucha gente que cree que esto es un asunto de universidades públicas. No, el daño que ha hecho la católica no tiene, es impresionante. Entonces, la católica Andrés B. El daño que se ha hecho desde allí es una cosa increíble.
Entonces, es decir, el proceso ideológico ha permeado todo el aparato académico nacional, en todo sentido, y ha roto con la lógica, más allá del mismo desarrollo del componente cultural, intelectual, rompe con la lógica. Y esto es un punto bien, bien claro para explicar el daño hecho por no querer entender la realidad política. En el 2006, en las elecciones del año 2006, le decían al país que existía un padrón, un registro, un censo, que éramos 26 millones de habitantes y que había para ese mismo año 16 millones de electores. Demográficamente en nuestro país era imposible. Teníamos una tasa de menores de edad muchísimo más alta. No daba, no cuadraba esa realidad electoral, no cuadraban esos números. Ningún rector de ninguna universidad dijo pío, ninguna. Solo hubo una expresión por parte del profesor Mosquera de estadística de la Universidad Central de Venezuela y gente llegada a él, donde dijeron, esto es imposible, señores, esto es imposible. Pero eso no tuvo eco, su voz no tuvo eco en ninguna de las tribunas mediáticas del país, no tuvo eco ni respaldo por parte de las estructuras académicas del país. Entonces, fíjate cómo va el daño más allá del proceso de la intelectualidad y del pensamiento a simplemente romper con la lógica por plegarse a un proceso político. Se irrespetaron a sí mismos, toditos lo hicieron. Entonces, por eso es que yo siempre quiero que el país vea el asunto más allá de la mutua y entienda que el problema es mucho más allá del proceso político como tal, de las identidades políticas, que se entienda lo que existe a nivel comunicacional, que se entienda lo que existe a nivel académico, que se entienda lo que existe hasta en nuestras principales religiones. Fíjate que tocas el tema, perdón, del factor comunicacional y se me hace acá tal vez algo sesgado mi comentario, pero lo voy a hacer igual. Y es una figura como Marcel Graniel, ¿sí? Una figura que hoy en día no se menciona mucho, pero en la década del 90 era prácticamente su palabra amén, y de hecho su programa era de los más vistos. Si no estoy errado, tenía un incremento mensual para aquel momento, lo último estuve viendo, como de un punto de rating mensual. O sea, era una cosa que a principio de la década lo veía 1 millón de personas y al final de la década lo veían ya casi 7 millones fácilmente con su programa, creo que ya primer Primer plano. plano. Si no estoy errado, bueno, tal vez la edad y la memoria me fallarán. Eh, pero este caballero, a sabiendas de bastante recorrido profesional del periodismo político, si no estoy errado, fue para el año 98, que él mantuvo un diálogo con Jorge Olavarría, ¿sí? En la campaña. Donde poco menos que colocarle flores a Hugo Rafael Chávez Frías, creo que faltaron solo los claveles como tal. Y también recuerdo que hay una entrevista que él le hace, o un diálogo que él le hace a Carlos Andrés Pérez, que él siempre fue fervientemente enemigo de él, donde lo atacó públicamente, justamente en el 98. Entonces, y en este mismo orden, en la línea comunicacional, porque posterior a todo el procedimiento regular de las elecciones y del periodo chavista, se cree que Radio Caracas Televisión estuvo en contra siempre de todo el socialismo, cuando, y creo que bastante notorio fue, el ataque que le hicieron sistemáticamente a cualquier, digamos, exposición en contraparte del status quo o del socialismo progresivo que se colocó en Venezuela, con ejemplos como el de Renio Tolina, con ejemplos propios como el de Rangel, con la mismísima esposa de él, Sofía Inver. Pero en este orden, comunicacionalmente, perdón que se me lengua la traba, ¿qué consideras tú que fue uno de los factores que más influyó a la degeneración, digamos, del ciudadano que para el momento se instruía con RCTV? Porque eso es lo que instruía el ciudadano de a pie. Lo instruía era por estas calles. Sí, bueno, esta estructura novelera y sobre todo la, la, la degradación de todo tipo, todo tipo de espectáculos y cualquier cosa. Hay un punto que hay que colocar aparte en el asunto Granier,
El asunto de Granier no es que le estaba haciendo la cama a Chávez, ellos estaban buscando el esquema del grupo Roraima, tenía su propio objetivo y esperaban que Chávez simplemente no pudiese conquistar lo que, o por lo menos sostener. Y ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a aprovechar de darle todos al mismo árbol y a ver si nos metemos ahí. Bueno, no le funcionó. El, el proceso comunicacional es bastante más amplio, ¿no? Porque el asunto es que simplemente es un proceso de degradación constante, ¿no? Un país que atendía a Carlos Rangel y Sofía, de repente estaba atendiendo a Kiko Bautista, entonces listo. Es algo que yo he ido explicando en otro artículo que escribí hace años, que se llama La Revolución del Recogelata, donde marco cómo es un proceso de caída vertical completo desde los tiempos de la ilustración de la Revolución Francesa a nuestra realidad hoy. Bueno, en Venezuela tienes esa fotografía para colocar ese mismo proceso de caída y degradación. Claro, y en ese mismo orden, ahora que, digamos abriste un poco el abanico, ¿no? O la ventana de Overton, que me encanta comentar, es que también tenemos la famosa lista de los 911 acá abajo firmantes, donde tenemos a figuras que hoy por hoy son fervientemente opositores, como las hermanas Quintero, que para mí son de lo mejor. O sea, yo creo que no hay nada mejor que las revisiones que yo veo por ahí en redes sociales, como necesitamos una ministra de turismo como Valentina Quintero. Y yo, ¡ah, caramba! O necesitamos una rectoría que sea llevada a cabo por Inés Quintero. ¡Ah, caramba! Pero bueno, eh, Y en esos 911 hay personas muchísimo más peligrosas. Yo siempre lo coloco como los verdaderos ductores de la destrucción de la nación. Porque ahí estaban decanos, rectores para ese momento de las principales universidades del país, decanos de cada una de las áreas, no solo de las áreas de humanidades. Esto es muy importante reflejar. Profesores de todas y cada una de las áreas hacían vida en ese listado. Y el listado fue, son 911 porque ellos fueron exclusivistas, porque ahí había un gentío que estaba desesperado por firmar. Es decir, el enfermo parejo, ahí en este país desde hace muchísimos años. Estaban desesperados por arrastrársele a Fidel. Pero aquellos querían mantener, no, chicos, no, vale, vamos. Tampoco es que esto no es una merienda, vamos a decir las cosas con orden. Entonces aquí, para ver, tú tienes mérito, tú te has arrastrado bastante, tú eres bien socialista, entonces tú tienes derecho a firmar. Tú tienes mérito de arrastrarte bastante y para más tienes cargo. Oye, firma primero. Y esa era la realidad de ese momento. Y esa realidad no tiene. Y por eso es que es muy importante cuando la gente banaliza esa firma, entender los cargos que ocupaban y que ocuparon a partir de ese momento, para comprender el daño salvaje que hicieron. claro, porque fíjate, acá se entrelaza con un comentario que creo que es como tu estandarte, ¿no? Que es, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja y no me puede dejar, porque, a ver, el chavismo como aspecto cultural, político, sociológico, digamos hasta psiquiátrico, permeando en la psiquis venezolana, no es solo causa y efecto del chavismo. El chavismo, según entiendo, ¿no? Y mi comprensión tal vez esté errónea, que muy seguramente sea así, no es causa solo del chavismo. El chavismo es y me atrevo a tomarme la responsabilidad de mis palabras, es una evolución del betancurismo o del Sin, propio bipartidismo, ¿cómo es que le llamaban en aquel tiempo? Punto fijista. sin duda, sin duda, sin duda. Y negarlo, por eso, si nosotros queremos colocar en la historia, nuestro principal fabianista es Rómulo. Entonces, ahí viene toda esa estructura de destrucción a través de las libertades democráticas. Entonces, es muy importante entender, porque a la gente le encanta, tú sabes que a la gente le encanta decir esto es socialismo, socialismo no es comunismo, sin entender que es lo mismo. Cuando uno quiere hablar del tiempo del ejercicio de lo que vivió la Unión Soviética, se llama socialismo real. ¡Pum! Cuando la gente quiere salvar a la socialdemocracia del esquema socialista, es importante que se entienda que todos son miembros de la Internacional Socialista y es lo que consideran socialismo democrático. Pero simplemente es socialismo. Una cosa es que te lo coloque digerible. Otra cosa es cómo busque ir en el proceso de destrucción de esa sociedad en base a las oportunidades y en base a cómo esa sociedad pueda reaccionar. Porque eso es otra cosa. La gente, yo también
vivo explicando para entender este fenómeno con otra frase, la revolución es una sola, para que se entienda el esquema. Cuando nosotros vemos a esta Venezuela hoy absolutamente destruida, es producto del socialismo. Cuando usted ve hoy a Suecia totalmente penetrada por el mundo musulmán y mañana va a haber elecciones y va a haber un duro golpe a la lógica y a la naturaleza de lo que siempre fue Suecia, eso es por socialismo. La revolución es una sola. Y eso es algo que es muy importante que se entienda. Lo mismo cuando empiezan a señalar, no, este problema de hoy es un asunto entre patriotas y globalistas. Entonces toma la frase principal de los globalistas que te dice, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Y dime si encuentras una frase más socialista que esa. Entonces, Claro, nosotros tenemos que entender el fondo real de lo que estamos viviendo y cuál es la herramienta que se está usando para esta gran destrucción social. ¿Y qué es el objetivo de esa herramienta? Siempre lo repito y me gusta recalcarlo para que pueda entenderlo todo el mundo. El objetivo principal de esa herramienta no es otra que ir en contra de el individuo, familia, sociedad y nación. ¿Cuál es la respuesta contra esa herramienta? Individuo, familia, sociedad y nación. claro, pero es que fíjate que acá lo que yo encuentro generalmente es la capacidad de reinvención que tiene y como prácticamente viene en su génesis o en su ADN, la dialéctica, ¿ok? Porque para la praxis real, siempre te van a argumentar cosas como eso no es comunismo, eso no es socialismo, porque es que ahí no han expropiado todo, porque es que ahí no están los medios de producción en manos del proletariado. O sea, siempre te van a venir con la retórica y la dialéctica que a grandes rasgos es como que yo diga en algún momento, no, bueno, es que yo no gano suficiente. Ganas dos más, pero yo no gano suficiente. Pero ganas otra vez dos más, pero no gano suficiente. Pero no gano suficiente y ganas dos más y así. O sea, siempre puedo decir dos más. Me explico, es un juego de suma infinito. Pero lo que pasa es que hay Que, un punto muy sencillo con que yo nunca caigo en eso. Yo coloco una manera muy sencilla de entender. El ideólogo te dijo, Marx te dijo, el socialismo es el camino al comunismo. El practicante Fidel te dijo, socialismo comunismo. Entonces el problema lo tienes tú, hermano. Porque si el ideólogo lo dice, si el practicante lo dice, el problema lo tienes tú. Ese es el problema. Quien quiera creer lo contrario tiene un evidente problema, porque la realidad ha sido taxativa. claro, y en este orden, según lo que yo he podido revisar de tu trabajo, vamos en lo siguiente. La degeneración, digamos, política, o la regeneración, porque me parece que sería un poco más exacto colocarlo así, la regeneración de sus nuevas ideas, que llamó en su momento este caballero Chávez socialismo del siglo XXI, que sigue siendo socialismo, pero bueno, no importa el eufemismo que le quiera colocar. La regeneración de sus edificios económicos, filosóficos, teóricos, prácticos, pragmáticos, como se quieran ver, ¿cómo se desarrollan hoy en esto que mencionaste de patriotas contra globalistas? Se desarrolla mal mientras no se entienda que el asunto sigue siendo una lucha ideológica contra el socialismo. Tan sencillo como eso. Chávez te decía igualito, esto del socialismo del siglo XXI, pero el mismo reafirmaba que el socialismo ha de ser científico si no es socialismo. Es decir, así. Claro, pero en la contrafigura o en la contraparte tienes la dicotomía que le crearon a, digamos, la contraposición, que de mi entendimiento viene partiendo en dos bases. Primero, que los pusieron a dividirse entre conservadores o liberales, lo cual me parece algo bastante incoherente esa subdivisión. Pero empezó digamos, aspecto de mimetización más fuerte, que es donde colocan a figuras como Chávez, como Putin, como, no sé, Fidel Castro en su momento, como figuras pro nación, pro familia y pro identidad. Es un discurso de diseñador. El discurso de Putin es un discurso de diseñador, un discurso perfecto.
Está muy bien estructurado, muy bien estudiado. Ni siquiera está dirigido a su gente, está dirigido a Occidente y está muy, muy bien calculado. El curso de diseño. Es como cualquier campaña política, lo que pasa es que hay que entenderlo, que no es una campaña política para un hecho electoral, es una campaña política para un proceso de manipulación global. Eso cada uno de esos asuntos hay que verlo en su distancia. Fíjate que Chávez en ningún momento se mostró como un hombre pro familia, todo el mundo veía esto como una gran payasada. Inmediatamente la payasada se acabó, pero cualquier persona que no estuviese enamorada de Chávez veía el colmo del ridículo en el matrimonio con Marisabel y cada una de estas cosas y veía que todo esto era más falso y ridículo que cualquier otra cosa. Ni siquiera esa imagen fue bien lograda. Y el gran problema que yo siempre le discuto a la gente es la gente que no aprende a entender lo que dice el discurso. El discurso de Chávez no era en ningún momento patriota, era un discurso patriotero, un discurso que agarraba su hacienda y pateaba en su hacienda, y zapateaba en su hacienda, y qué bonita es mi hacienda, pero nada de la construcción de una nación, nada de poner a Venezuela en el lugar que puede tener gracias a su desde posición geopolítica, historia, capacidad, riqueza, lo que tú quieras, que, que, que Venezuela tiene una como adicional, ¿no? Chávez simplemente era un patriotero asqueroso que hizo muchísimo, muchísimo daño gracias a las herramientas del socialismo, gracias a que estaba dentro de un aparato del Foro de Sao Paulo, gracias que internacionalmente ese aparato está totalmente conectado con el esquema de la Internacional Socialista, gracias a lo que yo he denominado este proceso neocomunista fundamentalista, que ese es otro punto adicional en este suceso. Las revoluciones no son huérfanas. El proceso revolucionario venezolano venía con su apéndice socialista, un apéndice socialista que ya tenía una unión con esquemas proislámicos desde Carlos el Chacal. Entonces, esa misma raíz está allí, está allí, está allí. Y en ese momento, ¡pum!, detona de manera clara y por eso yo lo explicaba en 1998. En 1998 yo expliqué, Venezuela lamentablemente entrará en un proceso revolucionario neocomunista fundamental. Para mí era absolutamente evidente, veía la cama que le estaba haciendo todo el colaboracionismo para hacer posible la llegada a Chávez en el poder y veía los movimientos que estaban sucediendo en el mundo energético en aquel momento, lo que le estaban haciendo a Nigeria, que era una cosa realmente mala, pues era una cosa terrible. Entonces, en aquel momento uno pudo entender y graficar todo este tipo de realidades, ¿no? Y entender a qué venía Chávez. Uno podía entender exactamente todas y cada una de las conexiones. El manejo del discurso de diseñador de Chávez tomando conceptos hasta de Cerezoles, mientras simplemente le abrazaba a Fidel. ¿Por qué? Porque ese concepto revolucionario sigue siendo único, es el mismo. Es el control de una sociedad, aplastándola, minimizándola. Ese es el concepto revolucionario. Voy a esclavizar esa sociedad. Si yo tengo que destruir ese país para esclavizar esa sociedad, perfecto. Fíjate, tú acá tocaste otro factor que otra vez me llama la atención, es el factor energético, que dio tres picos extremadamente elevados que en cierto punto fue ignorado por la ciudadanía venezolana en principio. Partimos desde el Yom Kippur para hacer un resumen diáfano y no meternos tan atrás. Desde el Yom Kippur hasta, digamos, principios del 90, que es cuando, por así decirlo, se empieza a disimular un poco más el aspecto bélico y empieza a retraerse el aspecto bélico que se colocaba para el 70 y 80 y empieza a meterse más este neologismo de que empiezan a verse como figuras más democráticas, lo llaman ellos en su momento. Acá tenemos un par de factores que me parecen simpáticos. La manipulación del mercado energético mundial, que fue bastante omitido, de hecho, para comienzos de este siglo, con todo lo que es el tema del Oriente Medio y del Oriente Próximo. Pero creo que también tenemos acá un factor interesantísimo, y es el siguiente. Desde que se instaura, por así decirlo, este nuevo socialismo en la región, o bueno, se continúa del aspecto socialdemócrata al lado más recalcitrante, se empieza a crear
un nuevo espectro político de derecha extrema, creo que hoy llaman ultraderecha, fascista, neofascista, bueno, ya ni sé cuántas determinaciones tienen para ello. ¿Y quién le hace el juego principal a todo esto en la región? Los partidos de centroizquierda venezolana, o sea, la socialdemocracia, es la que se enarbola como, ¿cómo era que le llamaban en el momento? Escuálidos, era que le decían. Incluso recuerdo que la militancia que estaba en contra del chavismo se denominaba a sí mismo como escuálido. ¿Ok? Y esto, cuando mencionas el tema de Nigeria, o bueno, creo que mencionar más países un poco de redundar, pero, y también en este mismo orden, tú mencionaste acá el viaje de Chávez en el 94 a Cuba. Y parecerá un poco extraño, pero para ese momento ya era recibido con honores presidenciales. Cosa que posterior, en una entrevista que tiene la senadora colombiana Piedad Córdoba, habla sobre la reunión que tiene Hugo Chávez posteriormente con Fidel Castro, y cuando dicen a quién van a colocar en la presidencia, que en este caso era Maduro, y empieza ella a denunciar justamente el tema de las materias primas y las energías sobre unas minas que le regalan a Zapatero. Entonces no sé si quieres por ahí comentar un poco. No, eso es simplemente ese mismo hecho de socialismo y crimen siempre van de la mano. El proceso de Chávez en La Habana en 1994 es asegurarle a Chávez, es asegurarle a Fidel que él es el hombre. Él es el que va a poner la pieza para que el proceso revolucionario avance. Págate. Ese es el punto principal. Ahí Fidel le va girando otra serie de instrucciones y le dice tú tienes que aprovecharte de todo el trabajo previo que está en Venezuela y le pone, les endosa personajes como desde Jorge Lavarría, pero personajes cercanos de verdad a Fidel, como Miquelena, Rangel y Teodoro. Toma, ahí tienes esta caja de herramientas. Vamos a ver, hazles caso, guíalo, deja que te guíen y este es el camino a seguir. Y funcionó. Claro, Y y esto funcionó. sumado, a algo que también creo que se ignora, o bueno, quiero pensar de forma más inocente que se ignora, y es que quien apertura en todo el procedimiento de lo que llamaron socialdemocracia o democracia en Venezuela, quien apertura las relaciones internacionales diplomáticas con Fidel Castro siempre es Carlos Andrés Pérez. Ah, espera. Siempre. En el gobierno. Dale. No, sigue, por favor. Bueno, no, que. A ver, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I es él quien apertura las relaciones diplomáticas. Y en el gobierno 2 es quien las vuelve a aperturar. De hecho, cuando Chávez le da golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, la primera llamada que recibe Solidaridad Internacional es de Fidel Castro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es un trabajo muy viejo y el orgullo de Carlos Andrés después no lo terminó de entender. El asunto es que si tú eres socialista, por supuesto tu ícono era Fidel. Punto. Y si Fidel, de la cantidad de veces que viajaba de manera oculta, Carlos Andrés a conversar con Fidel, como lo han hecho toditos, lo que hizo fue un proceso de hacer muchísimo daño. Basta, no llega Felipe González a España durante el primer gobierno de Carlos Andrés sin las instrucciones de Fidel. Imaginemos toda esa cantidad de huequitos y cada uno de estos espacios no son nuevos. Pueden cambiar los actores, pueden ser un actor de estos de izquierda vegetariana como Carlos Andrés, que fue simplemente dúctil para abrir el paso al proceso de izquierda carnívora hoy. Pero el asunto es que si nosotros aprendemos a entender que todos los une el mismo hilo rojo, podremos por fin comprender en dónde está lo contrario a ese hilo rojo. Y ese contrario va mucho más allá del nombre. Esto es una cosa que es muy importante. Yo siempre he explicado que del 58 para acá nosotros lo que tenemos es un festival de izquierda vegetariana que dio espacio para la izquierda carnívora. No importa si sabían comer con cubiertos o se presentaban con corbata, como decía Popey, o se presentaban con pacto abierto y se comportaban como unas bestias, como decía Causaer. No importa. El mayor ejemplo lo vimos en todo nuestro proceso histórico. Perdón.
Pero ahorita vamos al proceso colombiano. Acabamos de ver el Partido Conservador de Colombia plegarse como bancada de gobierno del gobierno de Petro, un gobierno que es de izquierda, un gobierno que va a darle continuidad al proceso revolucionario, que va a formar parte de una estructura de gobierno de Foro de Sao Paulo. Entonces, de verdad, este movimiento conservador enarbolaba de alguna manera posturas de derecha, porque hay una gran cosa que se tiene que comprender. Cuando un tipo como Chávez te dice que Acción Democrática, fundada por Rómulo Betancourt, que fundó el Partido Comunista de Costa Rica, cuyos presidentes y secretarios generales todos han ocupado vicepresidencias del Internacional Socialista, que ese partido es de derecha y mi país de irresponsables, le creyó. Entonces, ¿de verdad ha habido algo cercano a la derecha? No. Simplemente es un discurso donde se arropan con una chaqueta que les quedaba frente al proceso de algo tan asqueroso como la izquierda carnívora. Entonces, sí, por supuesto, si tienes un tipo como Chávez, Ramos Aló es decente, increíble. Lo que pasa es que ese es el mismo proceso, es una sola cosa que está absolutamente podrida y cuando el país no tiene un referente de algo medianamente, realmente decente, simplemente creen que aquello es su antagonista. No, y es lo mismo. Todos bajo la teta de la justicia social, todos envileciendo a la sociedad, no llevándola y llevándola a ningún lado. Entonces yo creo que es muy, muy importante para que todos nuestros países tengan ese punto referencial, lo que acaba de suceder en Colombia con el Partido Conservador. Porque eso tumba todo el discurso que, como le dicen en el mismo Colombia, primer gobierno de la izquierda. Por Dios, lo único que había era izquierda. Lo único que hemos tenido en Venezuela es izquierda. Entonces, cada vez que saltan con el cuento de ultraderecha, es que nada ni cercano a la derecha, pues. Ni cercano. Simplemente han sido chaquetas prestadas cuando el mismo elemento de gobierno ha sido el proceso de control y destrucción. Nada. Fíjate que acá planteaste algo también súper simpático y es cómo se pudo vender una propaganda de la izquierda carnívora contra la izquierda vegetariana cuando para el principio de la década del 60 figuras como Carlos Andrés Pérez era visto como el ministro policía, el que perseguía a los revolucionarios. Y esto ahora que estás tocando el tema de Colombia, justamente se me hace preciso recordar que lo que llaman la derecha en Colombia, o sea, Álvaro Uribe Vélez, era o nace y se cría políticamente en el ala izquierda del Partido Liberal. O sea, él ya era parte del ala recalcitrante solamente previo a los armados. Para que se entienda rápidamente, era el ala donde estuviese un Teodoro Petkov y se toma como que ese es el aspecto de ultraderecha. Me parece también que se puede revisar un poco y no sé qué piensas tú. Justamente en este orden de derechas, ¿qué ha sido la derecha en Colombia? Bueno, ya que si tomamos en cuenta figuras como, vamos a decir, el expresidente Iván Duque, Santos o el mismo Álvaro Uribe, que no sé cuál de los tres pueda llegar a ser más socialista, porque creo que Iván Duque tal vez sería algo como centroizquierda. Bueno, no sé cómo Iván lo es veas tú. latinoamericano en el gobierno. ¿Cómo? Iván es el progresista latinoamericano en el gobierno. Todavía tiene que cuidar toda una serie de modales y no podía hacer las barbaridades totales del progresismo, pero es eso, ¿no? Un gobierno terrible, en general terriblemente dañino para Colombia. ¿Por qué? Porque no se entiende el momento histórico, político de lo que significaba que la candidatura de Petro había obtenido ya tantos votos y que ese trabajo venía consolidándose de una manera de avanzar. Tú sabes que volviendo a Venezuela, ahorita colocaste a Carlos Andrés como el superministro que atacaba a la guerrilla. Y entonces tenemos después a Caldera. Eso, Pues, ¿no? eso no lo dije yo, eso estaba en No, los periódicos. El ministro policía. sí, por eso. Pero es que también vamos a la otra realidad histórica. Caldera, que era el supuestamente de derecha,
es el que le da a esos guerrilleros el estatus que hoy la Justicia Especial para la Paz le da a los guerrilleros de la FARC. Sí, de hecho Entonces, creo que le cedió Curules en su momento, si no estoy errado. por eso esto es un asunto que tiene que quedar muy claro, que son simplemente fachadas y el objetivo siempre es el mismo objetivo, darle espacio al proceso revolucionario a través de las vías democráticas y el proceso de perversión de la institucionalidad de una nación. Eso hoy se ve más claro, ¿no? Uno antes lo comentaba de manera más teórica, ¿no? Y colocando ejemplos exclusivamente de Venezuela. Pero lo que se está viviendo hoy en Latinoamérica revela de que eso no es un asunto exclusivo de Venezuela, sino que ese mismo proceso se ha vivido en cada uno de nuestros países. Eso es muy importante que se entienda. Cuando, cuando nosotros vivimos en América Latina una serie de reformas económicas, como fueron en su momento el, todo lo de la CEPAL para la industrialización y sacar a las inversiones extranjeras. Eso se vivió aquí en los 70. Y después tuvimos toda la vuelta con el consenso de Washington, que era tráeme inversiones extranjeras y todo lo que vivimos en los 90. Todos esos procesos han sido dentro de un marco de una Latinoamérica funcionando bajo el mismo eje político-económico. Entonces, si ese eje político-económico que tomaba esas grandes decisiones en la acción, en la parte de la carpintería política, creen que no ejecutó lo mismo. Ejecutó lo mismo y por eso estamos viviendo hoy los mismos objetivos logrados. Destrucción, destrucción y destrucción. Bien, acá planteas también el punto de traer a estas figuras, vamos a decir, ¿cómo es que? Revolucionarios, por no decir delincuentes, porque bueno, hay que mantener un poco de pudor. Pero, y en este orden, creo que a mi parecer, si bien es cierto que Venezuela es punta de lanza, yo creo que un factor que se omite muchísimo, que bueno, desempeña un factor bastante imperante, es justamente el factor político de países como Chile y como Uruguay. Porque, a ver, y en este mismo orden, una de las figuras referenciales hoy por hoy de lucha frustrada es Allende. Y una de las figuras de reminiscencia o de benevolencia es Pepe Mujica. Y el señor no estuvo precisamente lanzando flores y bombones. De hecho, creo que a él lo enjuician por ya crímenes comprobados de 5 explosivos colocados. Si no estoy errado, o sea, tengo rato que no reviso el maravilloso currículum del caballero. Puntual. Pero yo le diría currículum porque para ellos es profesión, pero bueno, no importa. En este mismo orden, tenemos a figuras, vamos a decir, no sé si llamar periodísticas, como tú lo mencionaste, y fue, ¿cómo se llama el señor este? Ay, tú lo dijiste, vale. José Vicente Rangel. ¿Qué te, qué te puede, digamos, influir a ti este personaje en la región? Mira, mucho. Lo que pasa es que también muchas cosas pueden tener, a veces no el aspecto de que su mensaje haya calado en las otras naciones o sea un referente para otras naciones. Simplemente es el referente en una nación que es referente de un proceso. Y eso es una cosa que es muy, muy, muy importante a entender. Fíjate que cuando nosotros hablamos de los procesos de estos políticos revolucionarios latinoamericanos, encontramos referentes grandísimos y encontramos referentes en el ala cultural, musical, poética, extraordinarios, grandísimos, que pasaron sus fronteras e inundaron las nuestras y más allá. Pero Venezuela no hizo grandes aportes en ese sentido. Venezuela no tiene un Silvio Rodríguez, porque el primera se quedó aquí. Uno que otro casecito sonó en la guerrilla centroamericana. Algo. Giordano,
Sí, pero Jordana. eso no es una bandera revolucionaria, ¿verdad? No, no es una bandera revolucionaria. Bandera revolucionaria, uh, este tipo de personajes, todas estas canciones de la trova, todas estas canciones revolucionarias que tienen este toque sureño, chileno, todo eso lo hemos vivido. En Venezuela eso no estaba. Eso es un asunto bien importante. En Venezuela eso estaba relegado. Y a la primera se le tomaba más como un proceso folclórico y no como un proceso revolucionario. Y eso es algo bien interesante a entender con respecto a cómo fue precisamente la banalidad de nuestra sociedad, no el compromiso ideológico socialista, lo que permitió el avance de Chávez, que eso es una cosa que es bien interesante. En Argentina, en Uruguay, en Chile, hay un compromiso ideológico socialista por un sector definido de la sociedad. En nuestro país no, simplemente fue la banalidad y el infantilismo. Eso es algo que tiene que hacer reflexionar mucho al venezolano. Si bien existían operadores de esa talla, un Michelena, un Machado, un Rangel, y cada uno, y los disfraces, y los que fueron funcionales por su ambición, como Jorge Lavarría, cada uno de estos tipos, y en su resentimiento, cada uno de esos tipos fueron herramientas. No puedes decir que ese mensaje era el que agrupaba a las masas. Ni siquiera ese mensaje integraba de manera cohesionaba las herramientas intelectuales o empresariales. No. Fue la banalidad y el infantilismo del venezolano, que aceptó un discurso balurdo de un patriotero asqueroso, que aceptó sin entender jamás lo que es un proceso ideológico, y por eso Chávez le decía a desde derecha y le creía. Todavía hoy banalizan los conceptos ideológicos, todavía hoy vienen y se refugian en la centro cualquier cantidad de estupideces y no entienden la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, lo que existe en Venezuela ni siquiera está cercano a un compromiso ideológico más allá de los operadores, tanto de gobierno o oposición. Lo que existe en Venezuela es una sociedad profundamente infantil, banal y veleta. No han Claro, pero es que logrado ni fíjate, siquiera hacer de ella que tenga compromiso ideológico. Es más, ni les interesa, porque tampoco, ellos quieren controlar sus versiones de su revolución troquista estalinista barrio adentro, dentro de su propio aparato, ¿no? No quieren que le nazca un proceso troquista dentro del aparato, ¿no? Solo dentro del aparato, no lo quieren por fuera ni siquiera. Por eso es que ni siquiera se han esforzado en, en generar, en darles herramientas a sus propios inventos de deformación, llámese Frente Miranda, llámese cualquier otra de la cantidad de cosas que han hecho increíblemente dañinas donde van adoctrinando. No les han dado las herramientas que ya son connaturales en países del sur desde hace muchísimos años. fíjate que esta banalización que planteas, quiero enlazarlo con un último punto de justamente esta derecha ficticia que han creado, bueno, y en los últimos años en torno a la figura de María Corina Machado, que nada más para mí, para Fernando Palma, viéndolo de una forma bastante rápida y escueta, el hecho de que el proyecto sí, el proyecto de ley de desarmar a los venezolanos es llevado a cabo por ella, me diría mucho como suramericano, ¿no? Pero para ir intentando cerrar, creo que por acá hay un par de comentarios, te los voy a leer. A ver, por acá, bueno, tenemos a Abraham, como siempre, que Abraham es un amor. A ver, por acá que tenemos, dice Iván José, el problema no radica en saberlo, el problema real está en que el pueblo no lo entiende. Coloca Diani Lourdes también. Yo siempre he dicho que los adecos son adecomunistas. Sí. Pero adecomunistas, sí, sí. Sí, pero digo porque el tiempo. Ah, mira, ya el tiempo justamente me está mandando a cerrar.